Y uno de los principales argumentos para la aprobación de esta normativa fue la necesidad de fortalecer el combate a la delincuencia y el crimen organizado. A continuación, revisemos varias cifras oficiales que definen la situación actual de la seguridad en el país. La delincuencia sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual. Las estadísticas registran como los hechos delictivos más recurrentes el robo a personas, domicilios, vehículos, motocicletas, locales comerciales, asesinatos, violaciones y muertes por accidentes de tránsito. Según datos del Ministerio Coordinador de Seguridad, basados en datos de la Fiscalía, los robos a motocicletas y domicilios registran el porcentaje más alto. Robo a personas, menos 6,7%, robo a domicilios, 7,4%, robo a locales comerciales, menos 10,8%, robo a vehículos, menos 3,6%, robo de accesorios de vehículos, menos 7,0%, robo de motos, 33,6%, delitos sexuales, violaciones, menos 23,2%, muertes por accidentes de tránsito, menos 6,2%, homicidios, menos 26,1%. Por el contrario, las cifras registran una disminución en los delitos considerados violentos, homicidios, robo a personas y delitos sexuales que abarcan la mayor cantidad de denuncias presentadas. Quito y Guayaquil presentan el mayor número de casos debido a su alta densidad poblacional. En la capital, la policía ha logrado desarticular 103 bandas en el 2011, 177 en el 2012 y en los primeros 6 meses del 2013 a 100 más. En el puerto principal, 196 en el 2012 y 90 en el 2013. Teresa Salazar manifestó haber sido testigo de varios robos en las calles, mercados, parada de buses y parques, sitios elegidos por los delincuentes para cometer delitos. Yo he visto nomás, así que les arranchan los bolsos, están en las ventas mismo, en veces que están de las mismas vendedoras, en veces les arranchan todas esas cosas, son cómplices. Para Rito Bando, esta situación no está completamente aislada. Asegura que es necesaria mano dura para los delincuentes. Sí me robaron aquí en la Alameda, me asaltaron con cuchillo que me pusieron en la barriga. Entonces es terrible, por eso digo yo, deben cogerles presos pero ya no soltarles. Según el gobierno, con implementación de estrategias como los más buscados, que incluye la participación ciudadana, equipamiento a las unidades de policía comunitaria, monitoreo a través de los ojos de águila y alarmas comunitarias, se ha logrado disminuir los índices de violencia e inseguridad. En el plan de homologación intervienen los Ministerios de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia, Secretaría de Inteligencia, Semplades, INEC, Fiscalía, Judicatura, Agencia Nacional de Tránsito, ECU 911 y el Observatorio de Seguridad de Quito. A propósito de la última intervención del doctor Lautor Ojeda sobre la criminalización de la protesta social y para darle la palabra a la asambleísta María Augusta Calle, voy a dar lectura a un extracto de la nota que publicó Diario Expreso el viernes 16 de mayo. Dice: pero la intervención de los militares en el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, como dice la reforma, se mira con, entre comillas, sospecha, dice Expreso, en la pequeña bancada de oposición parlamentaria. Primero porque se cree que debido a la coyuntura y al caso de Clever Jiménez, la mayoría gobernista ha, entre comillas, empujado e insistido en el segundo debate de esta reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. De esa manera, según la oposición, el presidente podría entrar a Sarayaku a la fuerza y con militares para buscar a 3 prófugos de la justicia. Citan declaraciones de la asambleísta social cristiana Cintia Viteri en esta nota, insisto, del 16 de mayo. Efectivamente, la norma legal criminaliza la protesta social, como se dijo en el debate y como también se dijo. ¿Cuándo entraron a Sarayaku? No he sabido. No entraron a Sarayaku, eso. Bueno, es que así es como se maneja todo. Así es, así con esa capacidad de elucubración permanente y de mala fe continua es que se analiza la política en este país, y esa es la pena que tengo. Yo quisiera informarle al doctor Ojeda que en el COIP esa propuesta que usted dice, que era torpe, que era excesiva, fue cambiada, y debo decirle con todo gusto que fue gracias a la intervención y al trabajo que hice yo, porque me parecía excesivo. Eso no hay más, no hay más no hay más, pero la que usted dice no es verdad, no está en el COIP, fue modificada. Eso como punto de información. Pero yo solamente quisiera dar una respuesta muy rápida, ¿no? Cuando se aprobó esta ley, como cuando se han aprobado todas las leyes que han sido de iniciativa de la Revolución Ciudadana, del Movimiento País, se han hecho predicciones apocalípticas, ¿no? Con esta ley
íbamos a tener las ciudades militarizadas, iba a entrar a Sarayaku y seguramente iba a haber una masacre, todo era por Clever Jiménez, o sea, cualquier cosa se dice. Lo concreto es que con esta ley no se han militarizado las ciudades, lo concreto es que con esta ley las Fuerzas Armadas pueden apoyar con una cobertura legal a la Policía Nacional en las acciones que ameriten hacerlo. Creo, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Ojeda, me parece excesiva y no tiene ninguna razón de ser, y yo eso ya lo he dicho en la propia comisión, lo he dicho de forma oficial también, la presencia de Fuerzas Armadas en el control de droga en colegio me parece excesiva, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Cómo se debería dar esa presencia de la fuerza pública en los colegios, o no deberían entrar a los colegios? Vamos por partes, eso. El tema de la droga no es un tema únicamente de ir a revisar las mochilas a los muchachos. Es un problema mucho más amplio. Ahí se necesita el trabajo desde que los niños son pequeños, se necesita el trabajo dentro de los hogares, es un tema también de problemas de estructuración de la familia, es un tema de valores en los muchachos, debería pasar también por el currículum escolar, o sea, es una cuestión mucho más amplia que pensar que se puede sacar droga. Yo creo que es necesario controlar de forma rigurosísima el microtráfico alrededor de los colegios, sobre eso sí, pero no creo que es controlando las mochilas de los muchachos, fíjese, creo que hay otras formas. Yo no soy policía, tengo todo lo más lejos de la policía, pero pienso yo que sí deberían poner acciones, gente de inteligencia para que vea, involucrándose con los chicos, quiénes son los que les están vendiendo, para detectar a los comerciantes y también a los muchachos que están con ese problema, darles atención psicológica, hacer trabajo con las familias, o sea, es un trabajo mucho más grande. La policía tiene que actuar detectando todas las cadenas de microtráfico de las personas que se dedican a ese negocio, que en todo momento, en cualquier lugar, es un negocio criminal. Yo no creo que haya otra cosa más dura que involucrar no a un muchacho, sino a una familia en la dependencia de la droga. Es criminal, es terrible, ¿no? Pero si en algún sitio es ya lo más reprochable, es alrededor de los colegios. Pero fíjese, en eso estoy de acuerdo. Yo no creo que, me admiró y yo protesté y he expresado mi preocupación porque sean las Fuerzas Armadas las que estén involucradas en un caso así. No creo yo. Ahí, por ejemplo, evidentemente esa es una decisión de política pública. Por supuesto. Diego Salgado, en el artículo que fue incorporado en el debate de mayo pasado, se establece que el Ministerio de Finanzas asignará recursos necesarios para entrenamiento, equipamiento y empleo de Fuerzas Armadas para proteger la seguridad ciudadana. Se entendería entonces que habrá recursos y que dentro del plan estratégico de Fuerzas Armadas estaría un entrenamiento específico para temas de seguridad ciudadana. Estimado Fabricio, yo insisto, la ley está promulgada antes de que la Constitución le permita, ¿sí? Es decir, ahora, con las enmiendas que no sabemos además, si es que la Corte Constitucional las va a calificar. Puede ser que no. El trámite está calificado. Puede darse algún milagro que no se dé y no le califiquen como enmienda, sino como reforma y tengamos que ir a la consulta popular, por ejemplo. No puede aplicarse. Dios te oiga. No puede aplicarse la ley. No puede aplicarse la ley porque está irrespetando a la Constitución. Por lo tanto, el momento que el ministro de Finanzas asigne fondos va a incurrir en peculado, ¿sí? Por lo tanto, eso no es aplicable, no se puede dar mientras pero más allá del tema constitucional, no lo permita. Fíjese, el derecho internacional, humanitario, a través de la Cruz Roja Internacional, no la ecuatoriana, ni la colombiana, ni la peruana, la Cruz Roja Internacional, desde Ginebra, están preocupados por esta ley, están preocupados por esta reforma. Porque el ejército aquí, en Colombia, en la China y en Cuba, están preparados, están instruidos y armados y equipados para atacar al enemigo, para cuidar el territorio nacional, para cuidar el aire, el espacio aéreo nacional, para cuidar el mar territorial.
No, pues para cuidar las calles y las plazas y los parques. Ahí tenemos problemas. Conocemos, y María Augusta sabe perfectamente, que la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley que permite el funcionamiento de mis amigos de la policía, fue reformado por un decreto, por el 632, un decretito que es un párrafo que dice que le quita la potestad de la Policía Nacional que la ley orgánica le entrega desde algunos años atrás, le quita esa potestad, la autonomía administrativa y financiera a la Policía Nacional. ¿Y quién ha dicho algo? Eso es otra ilegalidad. Yo no soy abogado, yo no estudié leyes, pero hasta yo conozco que la ley se hace como se la deshace o se la reforma como se la hace. ¿Y ahora quién maneja la parte financiera y administrativa de la policía? El ministro del Interior. Todo es el ministro del Interior. El ministro del Interior. No nos han dejado conocer el criterio oficial de los oficiales y de la tropa y de sus familias en la comisión. ¿Cuál es su criterio sobre la ley que les va a regir su vida y la de sus familiares y obviamente la de los ecuatorianos? Para hacer eso había que reformar la ley. Pero claro, pues, una ley hay que reformarla en el legislativo. Se supone que vivimos 30 y pico de años en democracia. Sin embargo, el señor presidente, a través del decreto 632, reformó, modificó la ley orgánica que en la parte respectiva dice que la Policía Nacional es autónoma administrativamente y financieramente. Eso, después del 30 de septiembre, le retiraron esa potestad, que la ley le permite y le daba a la Policía Nacional. Por lo tanto, aquí incurrimos en muchos irrespetos a la ley y al debido proceso. Entonces, claro que sospechamos, pues, la oposición. ¿Por qué tanto irrespeto a la ley? ¿Por qué tanto irrespeto a la Constitución? ¿Cuál el apuro? ¿Cuál la necesidad de que el ejército, con sus pistolas y con sus ametralladoras y tanques, puedan estar en las calles y en las ciudades del Ecuador? Yo no me atrevo a decir nada porque ya ni siquiera Clever está, creo que en los Arayacos, y eso han de saber en dónde están, porque hay inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia de la inteligencia, contrainteligencia. Bueno, estamos llenos de inteligencia, pero no pasa absolutamente nada. Doctor Ojeda, la asambleísta Calle habló puntualmente sobre estos resquemores que usted había señalado a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Ha señalado que algunos temas sobre los cuales usted había comentado han sido retirados. ¿Le satisface conocer eso? No, me parece muy bien si eso se ha dado. Yo conocí un poco parte del debate, si esa disposición concreta se ha eliminado. Pero hay otras que tienen que ver si usted, en términos de municipales, digamos, ¿no es cierto?, si usted no tiene el permiso debido de su debido tiempo, etcétera, bueno, antes tenía multas y está bien. Bueno, ahora puede ir a la cárcel. Y así por el estilo. O sea, realmente no creo que tenemos tiempo para hacer un análisis. Yo estoy haciendo un trabajo, y espero, por cierto, publicarlo pronto, un trabajo precisamente al detalle del tema de la criminalización de la protesta, con la fundamentación, por cierto, pertinente, tanto nacional como internacional, incluida la última que acaba de publicarse del señor Pázara, ¿no es cierto?, sobre el tema de la dependencia de la justicia realmente al Poder Ejecutivo. Entonces, digo, yo creo que ahí hay un tema sumamente, digamos, merecería un programa concreto para tratar ese tema, que creo que es de muchas implicaciones, pero creo que hay que regresar un poco para mí al concepto fundamental que yo al menos estoy realmente casi escandalizado. Cuando retomo la cifra o el porcentaje inicialmente señalado, 75% de los homicidios en el Ecuador no se da por la delincuencia. El informe, el 16º y 17º informe de Quito, del Distrito Metropolitano, muestra que el 48% de los homicidios son riñas y venganzas. O sea, el tema de la seguridad es un tema mucho más amplio que limitarlo. Y perdónenme una observación, ¿ustedes comenzaron con qué? Con datos, ha bajado, ha subido, etcétera. ¿No? O sea, eso es una parte pequeña, diría yo. Eso es una parte pequeña del todo. Pero claro, la parte grande es justamente el tema de la causalidad.
Si tenemos como causalidades realmente la violencia intrafamiliar, 6 de cada 10 mujeres realmente son violentadas diariamente, ¿no es cierto? Informe INEC. Y si uno revisa ese informe, es de vergüenza. Pero esa violencia ya está tipificada ahora mismo en el Código Penal, que fue una de las figuras nuevas que han sido, y el femicidio también que ha sido incorporado. Pero es una figura, pero hay que ver cómo es concebido eso y cómo es operado eso. Porque yo puedo tener una constitución muy linda, una constitución como usted señalaba, para 300 años, que pues resulta que... Bueno, no, de usted recordaba, digamos, pero resulta que se vuelve obsoleta en poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces puede ser muy lírica. El tema es, a ver, los mecanismos concretos para operar eso, para operar. Y yo creo que ahí hay un desfase muy grande entre la declaración y la viabilidad de realmente que eso se dé. Pongamos el caso ahora concreto del tema penitenciario. Sabemos que hay un hacinamiento realmente muy grave acá. Se habla que 2.000 personas por la cuestión de, digamos, de delitos menores, digamos, yo creo que eso es correcto. Pero en cambio, la aplicación de los 70 nuevos delitos y la aplicación de una serie de procedimientos que transforman infracciones en delitos, yo creo que va a triplicar realmente la tercera pata de la seguridad, que es el tema penitenciario, el tema de supuestamente de rehabilitación. Tenemos unos minutos para la parte final. Reflexiones finales, doctor, le iba a decir doctor, asambleísta Maregusta Calle. Mire, una información nomás. En el artículo 147, numeral 16 de la Constitución, se dice que son funciones del Presidente de la República ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar. Por eso es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, la Policía Nacional era autónoma, firmaba contratos, firmaba convenios internacionales. Eso se acabó con la Constitución. No es que un decreto reformó una ley, es que la Constitución cambió esa realidad de la Policía Nacional, la Constitución. ¿No había que reformar la ley de la policía? No, la Constitución, lo que esté en contra de la Constitución se deroga. Eso dice la propia Constitución. Soy Yuri. No sé, usted sabrá cómo es. No, pero es que ipso facto, ipso facto. Ipso facto o debería, porque para mí eso es ipso facto, no ipso facto. Ipso facto. La Policía Nacional, nunca más va a ser autónoma. No va a ser, porque no puede ser una institución que tiene el uso de las armas y de la fuerza haciendo lo que le venga en gana dentro del país. ¿Y lo mismo pasa con Fuerzas Armadas? Y las Fuerzas Armadas tampoco. ¿Tampoco van a ser autónomas? No, nunca han sido, ni lo van a hacer. Y la policía sí lo fue y ya no lo es más. Esa es la una cosa. La otra cosa que quisiera yo decir es que la reforma a la Ley de Seguridad Pública tiene algunas cosas que son importantes. La primera es que se dice que las Fuerzas Armadas podrán trabajar complementariamente cuando los ministerios del Interior y Defensa consideren que es necesario, podrán las Fuerzas Armadas complementar la acción de la Policía Nacional. Es la primera cosa. La segunda cosa es que estamos conscientes que las Fuerzas Armadas tienen una formación diferente al de la Policía Nacional y que es necesario entrenarles para que tengan un uso progresivo de la fuerza cuando así sea necesario, y para esa razón el Ministerio de Finanzas entregará los recursos para ese entrenamiento. Y la tercera cosa que es importante es que cuando el Ministerio de Defensa con el Ministerio del Interior decidan utilizar a las Fuerzas Armadas para acciones concretas, tienen obligatoriamente que informar a la Asamblea Nacional del tema, informar que no solamente que van a utilizar las Fuerzas Armadas en acciones complementarias, sino cuándo, cómo, de qué forma y cuándo termina, es decir, una información general que seguramente el asambleísta Salgado, junto con quien les habla, seremos los que recibamos en la comisión para el efecto. Y la tercera y la cuarta cosa es que cuando existan situaciones de grave conmoción interna se aplicará el estado de excepción que está estipulado en la Constitución. Es decir, no es un tema, no es una reforma que se le ha hecho sin pensar
en precautelar los derechos humanos de la población. No es una reforma que se lo ha hecho sin pensar, sin darle la integralidad que necesita una reforma de esta naturaleza. Asambleísta Salgado, este tema podría ser materia de un nuevo análisis durante la construcción del informe vinculado al proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Por supuesto, tiene que ser. Yo quisiera primero, porque realmente me asusta el criterio de que el presidente de la República, porque así es, dice en la Constitución, que es el comandante de la fuerza pública, pero sí me asusta que por ese hecho no se respete las leyes vigentes. Primero, no se está respetando la Constitución del 2008, escrito por Alianza País, aprobado por un porcentaje importante de la población ecuatoriana, hoy queriéndose enmendar en la parte pertinente de la que estamos tratando ahora, seguridad pública, acomodándose a lo que los 80 legisladores de Alianza País, tomando en cuenta que son 100, habrá que preguntar por qué los 20 no votaron, los 80 legisladores de Alianza País reformaron la ley cuando la Constitución no les permitía. No es porque el presidente de la República es el comandante de la fuerza pública, no. Porque si es que no respeta la ley y no respeta la Constitución, se convierte en un dictador. En cualquier parte del mundo racional, democrático y legal. De la Policía Nacional, así pues. es, no reclamé ¿Cómo, yo. ¿Cómo así es la Policía Nacional va a ser autónoma? La ley orgánica de la Policía Nacional, así dice, reformen la ley. No, estamos de acuerdo. Está la Reformen, Constitución. no, perdóneme, no es así. Esto me preocupa, esto es dictadura. La Constitución dice claramente quién tiene que protegernos a los ciudadanos. Y no es porque sea el presidente de la República el poderoso venir y reformar como quiera, no es así. Perdóneme, en un país de derecho, en una república en donde hay división o debería haber división de poderes, no se puede pues actuar por más poderoso que sea y con esto, en contra de la ley. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con su sugerencia y tenemos que hacerlo y hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué después de transcurrido un año de esta nueva periodo legislativo no hemos concretado con el debate del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que también es un instrumento inconstitucional? Con esto concluyo con el doctor Ojeda. La misma pregunta. ¿Podría este tema también ser materia de debate, de análisis, desde su conocimiento, doctor, en la construcción del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, eventualmente? Correcto. Yo he tenido el cuidado de leer todo. Usted hemos conversado varias veces sobre ese tema. Hemos conversado sobre eso. Para empezar, yo no sé, y perdóneme, no sé quién redactó la carta, le hizo firmar la carta esa al señor presidente. Porque realmente ¿Cuál carta dice usted? La carta de presentación del proyecto. Yo he tenido correcto. el cuidado está muy mal redactada. Pero además afirma ahí que ese proyecto es para fortalecer a la Policía Nacional y realmente es para debilitarla. Yo, permítame en ese sentido hacer un pequeño paréntesis. Estoy de acuerdo que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer a la Policía Nacional, yo creo que sí. Pero fortalecerla, es más, asigna 340 millones inicialmente para el fortalecimiento, pero hay que ver qué entender por fortalecimiento. Fortalecimiento es un conjunto de elementos que tiene que ver con la multicausalidad en definitiva. Pero fortalecimiento no es solamente armas, no es solamente logística, no solamente es equipamiento. El 85% de esos recursos fueron a eso, pero no tuvo nada que ver con el resto de aspectos de capacitación, de formación, de investigación para investigar este tema tan grave. Se dedicó el 0,1%, cuando realmente no alcanzamos a entender la magnitud del problema que estamos viviendo los ecuatorianos, no solamente ecuatorianos, América Latina. Realmente fenómenos, toda la cuestión de ciberdelitos, por decir algo, toda la cuestión de los crímenes de cuello blanco, que son mucho más graves que realmente el resto mucho más grave que incluso el narcotráfico, de acuerdo a los estudios que se han hecho internacionales. Es decir, desconocemos, estamos dando palos de ciego, porque no tenemos un diagnóstico. Que me pruebe alguien, por favor, que hay un diagnóstico consistente a nivel nacional o a nivel local. No existe. Y esto yo doy fe por haber estado alguna vez invitado, digamos, a hacer ese tipo de trabajos. He aceptado en principio hacerlo, pero me han dicho no, en 15 días tiene que estar listo este proyecto o el plan integral en 15 días, por lo tanto hay que hacer un diagnóstico en 15 días. Chile se demoró 2 años,
Perú se demoró 1 año y medio en hacer eso. Entonces creo que partimos de un conocimiento parcializado, un conocimiento minusválido, diría yo, y vamos a sufrir las consecuencias realmente dentro de poco cuando se empiecen a expresar otro tipo de delitos, y no solamente el crimen organizado, sino otro tipo de delitos. Doctor, gracias por su tiempo, también al asambleísta Diego Salgado, a la asambleísta Maregusta Calle. Muy interesante este diálogo vinculado y obviamente polémico, porque es un tema polémico, el futuro de la seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas y claro, estaremos expectantes de lo que se vendrá en el futuro porque consta en la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional la continuación del trámite del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Gracias a nuestros contertulios con quienes hemos compartido y analizado las implicaciones de esta reforma que está vigente desde junio pasado, aprobada en mayo por la legislatura, que modificó la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Una pausa.